Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con la primera, bueno, la primera clase online que vamos a hacer, que sería para la unidad 6, que lleva por título Aplicación de procedimientos de simulación en teleterapia para linfomas, sarcomas y tumores pediátricos. Entonces, bueno, en primer lugar os quiero pedir, perdón un poco por pedir disculpas por el sonido, porque no tengo micro y estoy usando el del ordenador y no sé si se oirá muy bien. Entonces, bueno, vamos allá. El tema, como podéis ver, pues bueno, lo vamos a dividir en tres partes. Una parte que lo vamos a dedicar a los protocolos de simulación para linfomas, otro que lo vamos a dedicar a sarcomas y finalmente un último apartado para tumores pediátricos. Decía, este tema lo vamos a dividir primero en un apartado que, bueno, como todos los temas de simulación, pues se dedica a hablar un poco de la selección y la preparación de los equipos para la adquisición de imágenes. Luego hablaremos, como os he dicho antes, de los procedimientos de simulación en teleterapia para linfomas. Seguiremos con los procedimientos de simulación en teleterapia para sarcomas y finalmente dedicaremos el último punto de este tema a los procedimientos de simulación en teleterapia para tumores pediátricos. Ya sabéis, en lo que se refiere a la selección y preparación de los equipos para adquisición de imágenes, esto ya sabéis que lo hemos hablado muchas veces, que se recomienda utilizar un tag que preferiblemente que tenga un diámetro de gantry o de anillo lo más ancho posible, ¿vale? Entonces, creo que la imagen de la derecha, esta de aquí, como se puede ver, pues bueno, indica sobre todo pues por qué es importante tener ese gantry tan ancho. Como sabéis en el taller, pues por ejemplo, cuando utilizamos el plano inclinado no podemos meter la camilla dentro del gantry, pues precisamente porque, como veis aquí, esta zona de los codos pues pegaría con los laterales del anillo. Luego, por otro lado, como veis aquí, es importante que este tag pues tenga una mesa plana, ¿vale? Para poder hacer la simulación correctamente. Además, es necesario un control y verificación previos de diversos materiales. Pues tenemos que verificar que funciona correctamente tanto el baño termostático, que tenemos suficientes máscaras termoplásticas, hay que verificar que funciona correctamente los colchones de vacío y que están en buenas condiciones. Y luego aparte, pues bueno, que tenemos todos los inmovilizadores que vamos a necesitar. Aparte, debe haber disponibles, esto ya lo sabéis, sobre todo los que habéis hecho las FCTs, que tenéis que tener disponibles los protocolos pues elaborados por el propio personal de la unidad, en el que se indica cómo se tienen que hacer las diferentes etapas de la simulación y los accesorios que se tienen que emplear. Entonces, seguro que habéis visto estas hojas de simulación en las que se tienen que poner todos los datos. Veis, aquí esto sería probablemente para radiocirugía, y aquí tenéis una hoja de simulación para tumores ginecológicos donde se habla un poquito de la posición, de la inmovilización, ¿vale? De la alineación, las marcas y luego además, esto no sé si lo habéis llegado a ver en las FCTs, pero bueno, se debe disponer de una lista de comprobación. Esto sería desde que se hace el diagnóstico, posteriormente la simulación y finalmente el tratamiento. Entonces para eso se utiliza una checklist como esta que veis aquí, en la que se tienen que ir marcando, pues bueno, todos los procedimientos que se llevan a cabo con este paciente. Y finalmente, pues bueno, como veis aquí, que esto sí que lo habéis hecho todos en las FCTs, pues bueno, se deben de realizar los controles de calidad diarios, aunque bueno, ya sabéis que estos controles de calidad además pues serían semanales, mensuales y anuales, ¿vale? Pues aquí veis un caso pues, en el que se utiliza un Fantoma, pues bueno, para verificar el TAC. Hemos hablado un poco de los equipos.
pues bueno, pasamos a hablar de los procedimientos de simulación en teleterapia pues para los linfomas. Entonces, muy brevemente, ¿vale? Porque esto ya algunos lo habéis trabajado en el proyecto. Podemos decir que los linfomas, pues bueno, pertenecen al grupo de las neoplasias que afectan al sistema linfático. Aquí podríamos decir el sistema inmunitario. Aquí en este tipo de tumores, pues bueno, podemos decir que estos linfomas pues se consideran tumores sólidos, y como afectan al sistema inmunitario, pues bueno, se habla de tumores sólidos pues con la idea de diferenciarlos de lo que serían las leucemias. ¿Vale? Entonces, como habéis visto en algún caso, pues estos linfomas se dividen en dos tipos principalmente, en linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, aunque seguramente también podéis encontrar alguna clasificación, pues creo que se llama de la OMS, que los clasifica en tres tipos, como linfomas de células B, linfomas de células T y linfomas Hodgkin. ¿Vale? Entonces, en esta clasificación sí que es cierto que la diferenciación con respecto a las leucemias, pues bueno, no es tan clara y habla de que es un poco difusa. Entonces, en cuanto a la simulación y al tratamiento en los linfomas, pues como os podéis imaginar y como podéis ver en la imagen, pues va a variar mucho, y como veremos luego también en los sarcomas, pues va a variar mucho porque se trata de una zona que puede estar afectada que es muy amplia. Como podéis ver aquí en ambas imágenes, pues bueno, tenemos multitud de ganglios linfáticos, sobre todo, pues bueno, vemos aquí las zonas axilares, ¿vale? Las zonas claviculares, como podéis ver aquí, y la zona del mediastino, ¿vale? Y luego tenéis la zona paraórtica, ¿vale? Con la zona de la cadera, que esta zona además coge lo que sería el bazo, que formaría parte de los órganos linfoides junto con el timo y con las tonsilas o con las amígdalas. Entonces, esto que hemos comentado aquí, esto que hemos comentado aquí, o sea, todo lo que sería esta zona de irradiación es lo que luego le dará nombre a un tratamiento concreto que se llama manto más invertida, y que bueno, pues viene de la forma que tienen estas zonas. Pues bueno, la radioterapia pues no es una técnica que juega un rol muy importante en el tratamiento de linfomas. Entonces se emplea fundamentalmente, pues bueno, para consolidar por un lado la respuesta a la quimioterapia, sobre todo en linfomas en estadios 2 y 3, y luego también se emplea en estadios más avanzados, pues por un lado como tratamiento paliativo, o incluso, pues bueno, como acondicionamiento en el caso que se vaya a hacer un pretrasplante con células madre hematopoyéticas. En cuanto a la delimitación geométrica de las referencias, en el caso de la simulación de linfomas, vamos a ver que depende de la región anatómica y la extensión de la patología. En este caso, se habla, por un lado, de una región cervical y supradiafragmática y una región infradiafragmática, es decir, que el diafragma, ¿vale?, es el que va a diferenciar entre estas dos zonas, que son las que en principio pues bueno, se van a tratar. En el caso de la región cervical y supradiafragmática, la delimitación geométrica que cogeríamos para esta zona sería desde la región mastoidea, que sería aproximadamente desde aquí, hasta el diafragma, o L1, L2, ¿vale?, que sería aproximadamente esta zona. En este caso, aunque esto lo veremos con mayor extensión posteriormente, las marcas de referencia se colocarían en la máscara termoplástica,
sobre todo aquí en la zona mandibular, y como punto de alineación se utilizaría el apéndice sifoides. En el caso de la región infradiafragmática, la delimitación geométrica iría desde la zona torácica, desde T4 aproximadamente por aquí, ¿vale?, hasta las diáfisis femorales, ¿vale?, que sería esta zona de aquí. Como puntos de referencia, en este caso, pues bueno, podríamos utilizar las crestas ilíacas, ¿vale?, que se podrían alinear, pues bueno, con el apéndice sifoides, o como veréis luego, con la diáfisis isquiática. En cuanto al posicionamiento y los medios de inmovilización que vamos a utilizar, en el caso de la región cervical o supradiafragmática, el paciente se colocará en decúbito supino y con los brazos extendidos en ligera abducción. Acordaos que abducción quiere decir separar del cuerpo, ¿vale? O sea, con los brazos a lo largo del cuerpo y en ligera abducción. Y como medios de inmovilización, pues podríamos utilizar un soporte torácico indexado a la mesa, el plano de tórax, con retractor de hombros para evitar la irradiación de las cabezas humorales. Además, se utilizaría un reposacabezas, un reposapiernas, que se colocaría en la zona de los huecos poplíteos, y la máscara termoplástica en la que se colocarían las referencias, algo como lo que se puede ver en esta imagen. Utilizaríamos, como podéis ver aquí, el plano de cabeza con el reposacabezas. Este plano de cabeza, aunque en el caso de nuestro taller pues no tiene, pero bueno, se podría utilizar con un retractor de hombros, ¿vale? Sobre todo si se va a tratar pues la zona del cuello. Y luego pues evidentemente la máscara termoplástica, como veis aquí, o como veis aquí en este paciente, en el que colocan las referencias, ¿vale?, que se puede pintar mejor aquí, tanto en la sínfisis mandibular como en los ángulos mandibulares. Para las referencias, el eje de coordenadas, pues bueno, se colocaría en la zona mentoniana o submentoniana. Esto, aquí en esta imagen, sería aproximadamente, a ver si me hago con ello, sería aquí en la sínfisis mentoniana y en los ángulos mandibulares, ¿vale? Y como punto de alineación se colocaría un punto aquí en el apéndice sifoides, ¿vale? Apéndice sifoides, es decir, la alineación sería sínfisis mentoniana con apéndice sifoides. No obstante, aunque bueno, esto seguro que veréis, dependiendo de la anatomía de la persona y demás, múltiples variaciones, una alternativa pues, es la utilización de marcas de referencia en el tórax, ¿vale? Aquí en el tórax, que pueden estar en dos puntos. Por un lado, en la cintura escapular, ¿vale?, que sería esta zona, o en la zona del apéndice sifoides, ¿vale?, que sería esta zona, donde se colocarían las marcas radiopacas. Y la alineación podríamos utilizar, pues por un lado, la sínfisis mentoniana, ¿vale?, y por otro podríamos utilizar la sínfisis púbica. Es decir, esta línea de aquí.